Nunca pensé que el silencio tuviera peso, hasta que regresé a esta casa. Durante años creí que era una simple vecindad, un lugar donde los gritos de los niños y las risas llenaban los corredores, pero hoy todo está cubierto de polvo y ecos. Las puertas ya no se abren igual, los pasillos parecen más largos, y cada paso que doy resuena como si alguien más lo diera conmigo. No sé si estoy recordando, o si la casa me obliga a hacerlo, pero lo que voy a contarte no es una historia de mi infancia. Es el origen de algo que comenzó mucho antes de que yo existiera. Dicen que cada piedra de esta mansión guarda una voz. Yo lo sé porque a veces las escucho. Cuando el viento pasa entre las columnas, juro oír los susurros de los que vivieron aquí antes de nosotros. Doña Florinda no siempre fue Doña Florinda. En los retratos antiguos aparece con otro nombre, la duquesa Florencia de los Ángeles. En aquella época, su hijo, Federico, a quien después todos llamarían Kiko, era el heredero de una familia poderosa. Pero algo ocurrió, algo que cambió para siempre la energía de esta casa y de todos los que entraron en ella. Recuerdo cuando llegué por primera vez. No era más que un niño que buscaba un lugar donde quedarse. Nadie me esperaba, pero la puerta estaba entreabierta, y la luz de las velas formaba figuras sobre las paredes. Me senté en el patio, justo donde antes había una fuente, y esperé. No sabía que ese era el mismo sitio donde el heredero solía hablar solo. Doña Florinda me miró desde el balcón, con el rostro sereno y triste. No dijo mi nombre, pero me habló como si me conociera. «Has vuelto», susurró. Yo no entendí, ni siquiera sabía a qué se refería. Esa noche dormí en una de las habitaciones del ala norte. El techo tenía grietas que dibujaban formas extrañas, y cada vez que cerraba los ojos sentía que algo se movía dentro de las paredes. No eran pasos, era como un respirar lento, pesado, antiguo. En los rincones más oscuros se podían ver sombras que parecían observarme. Me decían que eran ilusiones, que en una casa vieja todo suena y se mueve, pero había algo distinto. La casa no sonaba al azar, tenía ritmo, tenía intención. El profesor Girafales era distinto a los demás. Siempre llevaba un cuaderno en el que escribía todo lo que veía. No daba clases, observaba, medía el silencio, anotaba cuando los relojes se detenían, cuando las lámparas parpadeaban sin motivo. Decía que todo lugar tiene una frecuencia, una especie de tono invisible que sostiene la realidad. Según él, la vecindad, o más bien esta mansión, estaba desajustada. Algo dentro vibraba en un ritmo que no correspondía al resto del mundo. Yo era demasiado pequeño para entenderlo, pero ahora sé que tenía razón. Don Ramón, el sirviente, conocía más de lo que decía. A veces lo encontraba mirando al vacío, con la mirada clavada en la fuente seca. «No te sientes ahí, chavo», me decía en voz baja. «Ese lugar no olvida». Nunca me explicó qué quería decir con eso, pero años después, cuando la duquesa empezó a hablar sola por las noches, entendí. Los pasillos se volvían más fríos al caer la tarde. El eco de mis pasos me devolvía un sonido que no coincidía con el mío. A veces era más rápido, otras más lento, como si alguien caminara conmigo pero en otro tiempo. Intenté seguir ese sonido, descubrir de dónde venía. Llegué al ala sur, donde todas las puertas estaban cerradas. Una tenía marcas profundas, como si alguien hubiera intentado abrirla a fuerza. En el pomo colgaba una cinta roja, descolorida. Cuando la toqué, sentí una vibración. No era corriente, ni electricidad. Era como si la casa exhalara un suspiro desde el centro. Me alejé, pero el sonido quedó en mi mente, repitiéndose una y otra vez. Con el paso de los días, empecé a notar cosas pequeñas. Las tazas cambiaban de lugar, los retratos parecían diferentes. Las cortinas se movían sin viento. La Chilindrina, la hija del sirviente, me decía que veía figuras en los espejos, rostros que no pertenecían a nadie que vivía aquí. Nadie le creía, pero yo sí. A veces, al lavarme las manos, veía mi reflejo moverse medio segundo después de mí, y en sus ojos había algo que no era mío. Un día, mientras la duquesa tocaba el piano en el gran salón, la música se detuvo sola.
Sus manos quedaron suspendidas sobre las teclas y la nota final se alargó más de lo natural, como si el aire se resistiera a soltarla. Todos quedamos en silencio, y en ese momento se escuchó un golpe seco proveniente del patio. No fuerte, pero profundo. Un sonido que parecía venir del suelo, no de la superficie. La duquesa cerró el piano y dijo que nadie debía salir esa noche. Desde entonces, el patio fue prohibido. Pero yo volví. No sé si por curiosidad o porque algo me llamaba. Esa noche bajé sin lámpara. La luna entraba por los ventanales rotos y se reflejaba en la fuente vacía. Me senté en el borde y escuché. Y entonces lo oí. No era viento, no era agua, no era animal. Era una voz, muy débil, muy lejana, y decía algo que no comprendí. Pero repetía mi nombre, no el que me daban en la casa, no, Chavo. Mi nombre verdadero, el que nadie debería conocer. Salí corriendo y no hablé con nadie durante días. El profesor me observaba con atención y una tarde me dijo algo que nunca olvidé. No huyas del sonido, muchacho. Si te llama, es porque algo en ti aún lo recuerda. Esa frase me persiguió toda la vida. Con el tiempo, entendí que esta casa, la que hoy muchos recuerdan como una vecindad alegre, no era lo que parecía. Antes fue un lugar de estudio, de ritos silenciosos, de palabras prohibidas que se decían solo en voz baja. Los habitantes creían que podían cambiar la realidad si aprendían a escuchar el tono exacto del alma. Pero algo salió mal, y los ecos de aquel intento quedaron atrapados en los muros, repitiéndose generación tras generación. Yo fui uno de esos ecos. Por eso nunca tuve padres, ni un nombre fijo, ni un hogar real. Era una voz que buscaba cuerpo. Y la vecindad me lo dio. Cuando los demás reían, yo sentía que el sonido rebotaba diferente. No era risa, era una manera de disimular el peso del pasado. Y aunque nadie lo diga, todos lo sabían. Doña Florinda con su mirada severa, don Ramón con su cansancio perpetuo, el profesor con sus notas incompletas. Todos guardaban algo. Todos conocían la verdad, pero preferían no decirla. Si has llegado hasta aquí, te pido algo. No sigas escuchando esto como una historia ajena. Escúchalo como un espejo. Anote en los comentarios la fecha exacta en la que comienzas a escuchar este relato y repítelo durante 21 días seguidos. Cada palabra tiene una frecuencia, y al repetirla, esa frecuencia se activa dentro de ti. No es casualidad que estés oyendo esto ahora. Estás aquí porque debías recordar lo que alguna vez también viviste. Y cuando termines el ciclo, cuando la voz de esta historia resuene dentro de ti, busca el siguiente capítulo. Se llama El diario perdido de la vecindad antigua. Ahí descubrirás lo que realmente ocurrió con la duquesa y por qué ninguno de nosotros pudo salir del eco. He pasado tanto tiempo tratando de no recordar esa puerta que ya no sé si la abrí o si ella se abrió sola. El ala sur siempre había tenido una luz distinta, más fría, más gris. Las velas duraban menos y el polvo parecía flotar sin caer nunca. Un atardecer, cuando el silencio era tan espeso que apenas podía respirar, oí el mismo sonido que aquella noche del piano, un golpe profundo, como si algo hubiera tocado desde adentro del suelo. Seguí el ruido con el corazón acelerado. La cinta roja seguía en el pomo, aunque más gastada. Al tocarla, sentí una corriente, una especie de vibración que me atravesó el pecho. La puerta se dio con un suspiro de madera. Detrás había un pasillo angosto que descendía. No había lámparas ni aire, solo un frío que parecía venir de un lugar anterior al tiempo. Bajé. No recuerdo cuánto. Conté 20 pasos, luego perdí la cuenta. Al final, una habitación circular, pequeña, con muros de piedra húmeda. En el centro, una mesa cubierta con mantos envejecidos, y sobre ellos un cuaderno. Era igual al del profesor Girafales, pero más antiguo. Al abrirlo, el polvo formó figuras que por un segundo parecieron rostros. En sus páginas la escritura era temblorosa, apenas legible.
Decía que la casa fue construida sobre un punto donde los sonidos no mueren, solo se repiten, que todo lo que se pronuncia aquí queda suspendido y que con el tiempo las palabras se deforman hasta convertirse en voces sin dueño. Esa era la razón del eco. Esa era la razón por la cual nadie podía descansar del todo. Volví al patio temblando. Don Ramón me esperaba. No me preguntó nada. Sabía a dónde había ido. Me ofreció una taza cálida y me dijo que cada quien escucha la casa de forma distinta, que algunos oyen risas, otros llantos, y que lo más difícil es cuando la casa te devuelve tu propia voz. Esa noche no dormí. El viento silbaba entre las rendijas como si imitara mi respiración. Cerraba los ojos y me oía hablar, pero mis Con el labios paso de estaban los días, quietos. comencé a entender que la mansión era un espejo emocional. Si tenías miedo, te devolvía más miedo. Si tenías esperanza, te mostraba fugazmente un amanecer dentro de la noche. Pero si te quedabas demasiado tiempo, el reflejo se confundía contigo. Y eso fue lo que le ocurrió al profesor. Un día, dejó de escribir con tinta y comenzó a escribir con marcas en las paredes, repitiendo frases que no tenían sentido. La duquesa decía que eran rezos, pero sonaban más a advertencias. La Chilindrina jugaba cerca de él y repetía sus palabras sin entenderlas, como si fueran parte de un canto. Entonces comprendí que la casa estaba viva, pero no como un cuerpo, sino como una memoria que no sabe morir. Vivía de las emociones que la habitaban. Cada risa, cada discusión, cada palabra sin resolver alimentaba sus muros, y yo, sin saberlo, me convertí en su testigo. Una tarde, al cruzar el corredor, vi mi sombra moverse antes que yo. Me detuve, pero ella siguió caminando unos pasos más. Se detuvo frente al retrato de la duquesa joven y giró lentamente la cabeza hacia mí. Supe que la casa había aprendido mi forma. Los demás comenzaron a evitarme. Decían que hablaba dormido, que a veces respondía a preguntas que nadie hacía. Yo no recordaba nada, pero dentro de mí se acumulaban imágenes. Un niño de traje viejo jugando en el patio, una mujer con rosas en el cabello llorando frente a la fuente seca, un sirviente escribiendo nombres sobre el polvo del suelo. No eran sueños, eran recuerdos que no me pertenecían. La mansión los filtraba como si fueran míos. Un día, la duquesa me llamó a su estudio. Estaba más pálida que nunca, rodeada de papeles y velas encendidas. Me dijo que había algo que debía contarme, que la casa reconocía a quienes llegaban con el corazón vacío, que en su juventud, cuando aún era Florencia de Los Ángeles, adoptó un niño huérfano para protegerlo de la pobreza. Ese niño, dijo, desapareció una noche cuando las campanas de la capilla sonaron fuera de hora. Desde entonces, todo cambió. El eco empezó a repetirse. Las sombras comenzaron a moverse solas y cada cierto tiempo la casa traía de vuelta un rostro similar al de aquel niño perdido. Me miró con los ojos llenos de una ternura helada y dijo, «Por eso cuando te vi en el patio, supe que el ciclo había comenzado otra vez». No supe qué responder. Me quedé inmóvil. Me pidió que no tuviera miedo, que cada generación debía enfrentar su propio eco. Me habló de un diario que guardaba en el ala oeste, donde el niño había escrito frases que nadie entendió y me pidió que lo leyera. Esa noche fui hasta allá. El diario estaba en una caja forrada con terciopelo azul. Las páginas estaban manchadas por el tiempo. Lo abrí con cuidado. En la primera hoja, una sola frase. El eco solo cesa cuando alguien recuerda sin dolor. Desde entonces comprendí que todo lo que ocurrió en esa vecindad no fue casualidad. Cada personaje, cada historia, cada gesto tenía una raíz en este lugar antiguo. Don Ramón en sus silencios, la duquesa en sus rezos, el profesor en sus observaciones obsesivas. Todos eran piezas de un mismo recuerdo que buscaba liberarse. Y yo, el más pequeño, era el puente. A veces cuando escucho los capítulos antiguos, los que tú también conoces, siento que cada risa oculta un lamento antiguo, que el sonido del barril no era solo un refugio, sino una puerta entre tiempos. Nadie lo notó, pero cada vez que alguien se asomaba al patio y decía, «¡Charbo!», la casa respondía con un eco imperceptible, un murmullo que se perdía entre los ladrillos. Ese eco no era mío, era el de aquel primer niño que buscaba ser recordado. Por eso te digo ahora que escuches este relato durante 21 días. No es un simple cuento, es una práctica.
La memoria tiene sonidos que solo se despiertan con repetición. Escribe en los comentarios la fecha exacta en que comienzas y vuelve cada día a escuchar. Cuando termines el ciclo, habrás comprendido algo que no se puede explicar con palabras, la forma en que el tiempo se dobla sobre sí mismo para sanar. Y cuando estés preparado, busca el siguiente capítulo, la campana que nunca existió. Ahí entenderás qué ocurrió realmente en la noche en que la duquesa perdió al niño y por qué en esta mansión las risas jamás fueron del todo inocentes. Regresé al patio cuando todos dormían. No por valentía, sino porque el silencio empezó a responderme con frases completas. Ya no eran murmullos, eran palabras que conocía a mis pasos. El aire de la mansión olía a madera antigua y a cera consumida, y cada sombra parecía guardar un gesto que se repetiría si yo lo provocaba. Caminé descalzo sobre la piedra fría para escuchar mejor. La fuente, aunque vacía, parecía latir. No sé cómo explicarlo sin traicionar lo que sentí. El vacío también puede tener voz, y esa voz estaba aprendiendo mi nombre. Me senté en el borde, cerré los ojos y recordé la frase del diario azul. El eco solo cesa cuando alguien recuerda sin dolor. La repetí en silencio, intentando que mis recuerdos no fueran una herida, sino una llave. Entonces escuché un tañido lejano, que no venía de ninguna campana. Era la idea de una campana, un sonido sin objeto, una huella sonora de algo que alguna vez existió o quizá estaba por existir. Fui al estudio de la duquesa y encendí una vela delgada. Sobre la mesa descansaban 3 retratos pequeños, casi miniaturas, unidos por un lazo pálido. En el primero, la duquesa joven miraba con una serenidad que no le conocí. En el segundo, un niño de cabello oscuro sostenía un espejo oval y sonreía tímidamente. En el tercero, un patio sin nadie, con la fuente aún brillante y un reflejo minuto en su superficie. Acerqué la flama para distinguir detalles y el barniz emitió un brillo que pareció moverse. Cerré los ojos un segundo y escuché la misma frase otra vez, como si la propia imagen hablara: recuerda sin dolor. El corazón me dio un vuelco, no por susto, sino porque entendí de golpe que mi lugar en esta casa no era el de un intruso, ni el de un invitado. Yo era el espacio vacío donde la memoria podía aterrizar. Al bajar la vela, vi al profesor en el umbral, silencioso. No me regañó, no me hizo preguntas. Entró, tomó una silla y se sentó a mi lado. Me dijo que cuando uno convive demasiado con los ecos, empieza a tomar decisiones que parecen extrañas a los ojos de los demás, pero que por dentro tienen una lógica implacable. Que así le ocurrió a la duquesa cuando dejó de recibir a ciertas personas del barrio. No lo hizo por orgullo, sino porque descubrió que la casa exigía una atmósfera concreta para que pudiera curarse. Esa fue la palabra que usó, curarse, y yo la sentí como un golpe de luz en medio del polvo. ¿Curarse de qué, profesor?, pregunté casi sin voz. Me respondió que de todo aquello que quedó a medias, de promesas sin cumplir, de llamados ignorados, de niños que no encontraron su lugar. Lo dijo mirándome sin apartar la mirada, con la calma de quien ha decidido proteger algo con su propia paciencia. La duquesa apareció después, con un vestido sencillo, sin joyas. Su postura elegante no ocultaba el cansancio acumulado. Me pidió que la acompañara al corredor del ala oeste donde un reloj grande colgaba sin moverse. Toqué el péndulo y no osciló. Me pidió que lo escuchara. Obedecí y en ese instante el silencio se expandió como agua. Detrás del silencio un susurro. Detrás del susurro una palabra entrecortada. Detrás de la palabra una respiración conocida. Era mía sí, pero también otra que me acompañaba. Sentí un escalofrío, no de frío, sino de reconocimiento. La duquesa cerró los ojos y dijo que el primer niño que cuidó había aprendido a escuchar igual que yo y que una tarde dejó de buscar su reflejo en la fuente porque descubrió que la casa se lo devolvía en las paredes. Cuando quise preguntar qué había sido de él, la duquesa apoyó su mano sobre el metal del reloj y juraría que ese contacto encendió un brillo leve en el borde del péndulo. No dijo más, no hacía falta. Entendí que cuando la casa prende tu alma es porque confía en que sabrá sostenerla. Desde aquella noche, el eco comenzó a formar oraciones completas. A veces me despertaba con frases que no recuerdo haber dicho, repetidas por la casa como una plegaria. Otras, al cruzar la galería, escuchaba fragmentos de conversaciones que no me pertenecían y que, sin embargo, completaban mis pensamientos. Empecé a escribirlo todo. Llené páginas enteras con palabras sueltas, nombres, descripciones, sensaciones.
Don Ramón me trajo tinta nueva sin que se lo pidiera. Y la Chilindrina, con su curiosidad interminable, me miraba de lejos como quien observa un rito El que no profesor debe revisaba mis interrumpirse. cuadernos y marcaba con una cruz los lugares donde el eco repetía exactamente la misma frase que yo. Esas coincidencias eran, según él, signos de alineación. En una mañana húmeda, antes de que los rayos alcanzaran el patio, la casa me llamó por mi verdadero nombre con un tono que jamás olvidaré. Me levanté sin abrir los ojos y fui a la biblioteca. El aire estaba más frío que nunca. En la mesa central, el cuaderno antiguo se había abierto solo por la página donde la caligrafía decía que aquí los sonidos no mueren. Apoyé la palma sobre la tinta seca y sentí una calidez extraña. Vi entonces una escena que no era visión ni sueño, algo mejor descrito como memoria prestada. Un niño estaba sentado sobre el borde de la fuente, con los pies colgando, hablando con alguien a quien no veía. Sus labios se movían con ternura, y aunque no lo escuché, supe que decía gracias. La duquesa apareció detrás de él, con los ojos cubiertos de una sombra que en ella se parecía a una nube que no termina de llover. El niño alzó el espejo, y la superficie reflejó por un segundo no el patio, sino un campanario que esta casa nunca tuvo. Fue un destello tan corto que hubiera podido ser un error de la memoria. Sin embargo, sabía que no lo era. La idea de la campana se ancló a mi respiración. Me propuse encontrar el lugar exacto desde el que la casa pronunciaba esa campana invisible. Caminé por todos los corredores, contando mis pasos en silencio. Me detuve en cada esquina, en cada cambio de luz, en cada puerta que parecía replegar sombra. Cuando llegué al vano que conecta el corredor principal con el patio, la piedra bajo mi pie derecho vibró con suavidad. Apreté los dedos contra el suelo. Un sonido delicado, más parecido a un hilo de cristal que a un tañido, ascendió desde las profundidades. No era una alarma, era una bienvenida. Las manos me temblaron, no por susto, sino porque la sensación era idéntica a recordar el nombre de alguien amado. Comprendí que la campana que nunca existió no era un objeto ausente, sino un pacto, un acuerdo de la casa con quienes estuvieran dispuestos a escucharla sin exigir pruebas. El profesor me encontró así, arrodillado, con los ojos húmedos. Dijo que había esperado este momento más tiempo del que cualquiera imaginaría. Me pidió que respirara, que no acelerara el pulso, que dejara que la casa hablara a su ritmo. Pregunté si la duquesa sabía lo que estaba pasando. Me dijo que lo supo siempre, pero que no podía decirlo sin romper algo sagrado. Me pidió que aceptara mi tarea, recordar sin dolor. Me resistí, no por orgullo, sino porque toda mi historia personal parecía hecha de huecos y nombres incompletos. ¿Cómo recordar sin dolor cuando no tengo una infancia clara, cuando mi identidad se trenza con los relatos de otros? Él sonrió con una dulzura sobria y me dijo que justamente por eso yo era el elegido por la casa, porque no venía a imponer un relato propio, sino a convertirse en lugar de encuentro. La frase me atravesó como una ventana que se abre después de mucho tiempo cerrada. Esa tarde, la duquesa me llamó para un paseo breve en el corredor central. Caminamos despacio. Me habló del tejido que hay entre las generaciones que han habitado estas piedras, de los gestos que se repiten sin darnos cuenta, de las promesas que dejan marcas en las manos aunque intentemos olvidarlas. Dijo que el barrio que el mundo un día recordaría como vecindad alegre fue la última máscara de esta casa para sobrevivir, y que detrás de cada risa se escondía una nota que hacía falta completar. Me preguntó si había oído la campana. Asentí. Apretó mis dedos y dijo que entonces ya no había vuelta atrás. No sonó a amenaza, sonó a confianza, a la certeza de que un camino se había elegido a sí mismo. Esa noche escribí con una claridad que no había sentido nunca. Las frases salían sin esfuerzo y por primera vez no eran lamentos ni preguntas, eran mapas. La casa dejó de devolverme mi voz con retraso. Empezó a responder. En la piedra del patio, junto al lugar donde vibra la campana, tracé con tiza una forma sencilla, una circunferencia con una línea hacia el norte. Al día siguiente, la línea apareció duplicada hacia el sur, como si alguien hubiera completado el dibujo. No me asusté, me sentí acompañado. La Chilindrina lo vio y sonrió. Don Ramón pasó cerca y fingió no mirar,
pero su gesto se suavizó. El profesor tomó nota, serio. La duquesa desde el balcón inclinó apenas la cabeza, y en ese gesto supe que aprobaba. Tengo que pedirte algo ahora que llegaste a este punto. Escribe en la caja de comentarios la palabra campana junto a la fecha exacta en la que estás escuchando este capítulo. Esa será tu señal de entrada. Vuelve mañana y repite el rito durante 21 días. Cuando uno se compromete con la escucha, la casa interior empieza a ordenar sus habitaciones. No importa si vives lejos de estas paredes o si nunca tocaste una piedra de esta mansión. La memoria que compartimos no entiende de distancias. Lo único que exige es constancia. Con el paso de los días, empecé a notar una transformación lenta en los objetos. El reloj de la sala ya no marcaba una hora imposible, sino una pausa armoniosa. Los retratos dejaron de mirar hacia el vacío y se orientaron levemente hacia las puertas. Las cortinas, en lugar de agitarse caprichosas, se abrían cuando yo pronunciaba ciertas palabras del diario. La fuente, sin agua, comenzó a reflejar la luz de la vela con una dignidad que me conmovió. Sentí un agradecimiento difícil de describir. Agradecimiento por los que vinieron antes, por la duquesa y su fuerza contenida, por la paciencia del profesor, por el trabajo silencioso de don Ramón, por la risa luminosa de la Chilindrina, por el primer niño que sostuvo un espejo y dijo gracias. Comprendí entonces lo que significa dejar de ser solo el chavo que llega y se sienta en cualquier barril. Me vi como puente entre una alegría verdadera y un pasado que pide ser comprendido. No es una carga, es una herencia espiritual que se transmite sin gritos, a través de gestos y silencios. Y supe, con la certeza de quien reconoce un aroma de la infancia, que pronto tendría que contar lo que vi cuando la puerta del ala sur se abrió por segunda vez. No bajé solo. Bajó conmigo el sonido de la campana que no existe. El pasillo esta vez no olía a humedad, sino a madera nueva, como si el tiempo hubiera sido pulido por manos invisibles. En la cámara circular, el cuaderno ya no estaba. En su lugar descansaba el pequeño espejo ovalado, el mismo de la miniatura. Lo tomé. No vi mi rostro, vi el patio como si fuera otro, con el cielo más alto y las risas sin peso, y escuché una frase que no salió de ningún lado, y sin embargo llenó todas las paredes. Cuando recuerdes sin dolor, todos volverán a casa. Cerré los ojos y me quedé quieto, dejando que esa oración me sostuviera por dentro. Subí despacio, con el espejo en las manos. En el umbral del pasillo la duquesa me esperaba. No me preguntó nada. Con un gesto suave acomodó el espejo en una repisa, justo donde la luz del atardecer lo tocaba con un ángulo perfecto. El profesor escribió una sola línea en su cuaderno. El niño ha aprendido a escuchar. Don Ramón me ofreció pan tibio, como si el alimento contuviera el mismo mensaje del espejo. La Chilindrina tarareó una melodía que nadie le enseñó. La mansión, por primera vez en años, respiró en un solo ritmo. Si quieres saber qué ocurrió la noche en que la campana sonó en toda la casa sin existir en ninguna torre, te invito al siguiente video de esta serie espiritual y gótica, La campana que nunca existió. Es la pieza que completa este mapa y alarga tu viaje con nosotros. Si deseas verlo, escríbelo en la caja de comentarios y dilo con tu voz, porque esta historia se activa cuando tú también la pronuncias. Y si sientes que algo dentro de ti se ordena al escucharme, vuelve mañana, repite, ancla la fecha y sostén el hilo. Aquí donde los ecos aprendieron nuestros nombres, cada regreso cuenta. Aquí, donde una vecindad alegre fue alguna vez una mansión que supo esperar, cada oyente verdadero devuelve a casa